Hola, hoy resolveremos un problema de aplicación de la ley de Coulomb a un sistema de cargas puntuales. El problema dice que son 4 cargas puntuales, Q1 igual a menos 2 microcoulomb, Q2 igual a 4 microcoulomb, Q3 igual a menos 6 microcoulomb y Q4 igual a 8 microcoulomb, que se mantienen fijas en las posiciones mostradas en el diagrama de la figura. Determine la fuerza electrostática total sobre la carga Q1. Para resolver este problema, vamos a empezar haciendo un marco de referencia sobre la carga que nos interesa averiguar la fuerza. En este caso, Q1, porque es la que el problema me pregunta. Entonces voy a dibujar un marco de referencia centrado en la carga Q1. Y vemos qué fuerzas actúan sobre la carga Q1. Sobre la carga Q1 van a actuar 3 fuerzas, una debido a cada una de las otras 3 cargas que hay en el problema. Entonces hay una fuerza debido a Q2, una fuerza debido a Q3 y una fuerza debido a Q4. La carga 1 vemos que es de signo negativo, mientras que la carga 2 es de signo positivo. Quiere decir que esas dos cargas sentirán una fuerza de atracción entre ellas. Una fuerza que iría, si trazamos una línea que va desde la carga 2 hasta la carga 1, sobre Q1, esa fuerza iría buscando hacia Q2 porque es una fuerza de atracción. Entonces aquí, esta sería la fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 2. Y es una fuerza de atracción entre esas dos cargas. Vamos a empezar calculando esa fuerza, luego calcularemos las otras fuerzas debido a las otras dos cargas que intervienen en el problema. Para empezar, calculamos la magnitud de la fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 2. Esa magnitud se calcularía, fuerza que siente 1 debido a 2, con la ley de Coulomb. Sería la constante K por la carga 1, bueno, son mayúsculas, por la carga 1 por la carga 2, entre la distancia que hay desde la carga 2 hasta la carga 1 elevada al cuadrado. ¿Okay? Eso sería 9 por 10 a la 9, que es el valor de la constante K, Newton metro cuadrado por Coulomb al cuadrado. Por, y iría la carga 1. La carga 1 dice el problema que vale menos 2 microcoulomb. O sea, pongo 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Recuerden que micro es 1 por 10 a la menos 6. Y no utilizo el menos, aunque la carga 1 sea negativa, no voy a poner ese menos porque aquí voy a calcular únicamente la magnitud de la fuerza. El hecho de que la carga 1 sea una carga negativa me sirve para saber con respecto a las demás cargas si la fuerza es de repulsión o de atracción. No voy a utilizar ese signo en el cálculo de la magnitud de la fuerza. Luego la carga 2 dice que es 4 microcoulomb. 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Entre la distancia que hay desde la carga 2 hasta la carga 1. Esa distancia la podemos calcular cerrando este triángulo que se forma acá. Así proyectamos un poco esta línea para arriba y proyectamos esta línea hacia la izquierda. La carga 2 está en la posición y igual 4 y vean que aquí esta línea pasa por y igual 5, entonces aquí hay una unidad. Y de aquí hasta acá vamos a tener 4 unidades para acá y 6 unidades. 6 y 4 son 10. Entonces este es un triángulo rectángulo, cuyos catetos miden 1 unidad y 10 unidades. En este caso esas unidades son metros,
Vean que el diagrama tiene unidades de metros. Entonces, 1 metro en este cateto y 10 metros en este otro cateto. Para calcular esa distancia utilizaríamos el teorema de Pitágoras. Sería raíz de 1 al cuadrado más 10 al cuadrado. Eso nos daría raíz de 101. Raíz de 101 metros. Y eso se eleva al cuadrado, ¿verdad? Y tendría unidades de metros. Con el cuadrado quedan metros cuadrados, ¿verdad? Para que se cancelen con estos metros de acá y sobrevivan newtons al final nada más, que serían las unidades de esta fuerza. Utilizo la calculadora para encontrar este valor y me daría 7.13 por 10 a la menos 4 newton. Esa es la magnitud de la fuerza que hay sobre la carga 1 debido a la carga 2. ¿Okay? Ahora, podemos calcular, o debemos calcular más bien, las componentes de esa fuerza para poder expresar esa fuerza como un vector y poder sumarla luego con las otras fuerzas que yo encuentro en el problema. Entonces la fuerza que siente 1 debido a 2, ya ahora sí como vector va a ser 7.13 por 10 a la menos 4 newton, que esa sería la magnitud, y eso se multiplicaría por el coseno de este pequeño ángulo que queda acá en I y el seno de este mismo pequeño ángulo que queda acá, y eso daría la componente J. Entonces por coseno de ese ángulo en I más seno de ese mismo ángulo en J. Pero vean que de acuerdo a este marco de referencia que yo tengo acá, que yo dibujé aquí, este vector de fuerza tiene componentes negativas tanto en X como en Y, porque para ir en esta dirección hay que viajar hacia la izquierda en X y hacia abajo en Y, con respecto a este marco que está acá. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo que agregar un menos a la componente X y un menos a la componente Y. Y vean que para calcular las funciones trigonométricas de este ángulo que queda ahí, utilizo el triángulo rectángulo grande que dibujé. Entonces, coseno de este ángulo sería el adyacente, que vale 10, entre la hipotenusa, que vale raíz de 101. Y para calcular seno de este pequeño ángulo sería el opuesto, que vale 1 metro, entre la hipotenusa, que sería raíz de 101 también. Entonces esto se puede escribir como 7.13 por 10 a la menos 4 newton por menos 10 sobre raíz de 101 en I menos 1 sobre raíz de 101 en J. Y entonces la fuerza que siente 1 debido a 2 será, y multiplico la magnitud del vector por cada uno de estos, digamos, por el coseno y el seno que están acompañando las componentes I y J. Eso nos daría 7.09 por 10 a la menos 4 newton en I negativo menos 7.09 por 10 a la menos 5 en J. Y todo eso tiene unidades de
Newton. Ahora calcularemos la fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 3. Vamos al diagrama que tenemos y dibujamos una línea que vaya desde la carga 3 hasta la carga 1. Vemos que la carga 1 y la carga 3 son de igual signo. Ambas son negativas. Entonces la fuerza que hay entre la carga 1 y la carga 3 va a ser una fuerza de repulsión. Siguiendo esa misma línea, sería una fuerza que se aleja de la carga 3. Esta sería la fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 3. ¿Ok? Y puedo cerrar este triángulo que se forma acá. Aquí hay un triángulo. Voy a cerrarlo. Porque lo voy a utilizar para calcular cosas aquí. Ok. Empiezo calculando la magnitud de la fuerza que hay entre la carga 3 y la carga 1. Esa fuerza se calcula con la ley de Coulomb. Fuerza que siente 1 debido a 3. La magnitud, vamos a empezar con la magnitud como siempre. Sería la constante K por la carga 1 por la carga 3 entre la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 3 elevada al cuadrado. Eso nos daría 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado por coulomb al cuadrado por el valor de la carga 1 que es menos 2 microcoulomb, o sea, pongo 2 por 10 a la menos 6 coulomb y recuerdo no poner el signo por la carga 3 que es menos 6 microcoulomb, nada más pongo 6 por 10 a la menos 6 coulomb. También dejo de lado el signo negativo y eso se divide entre la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 3. Esa distancia de ahí. Esa distancia la voy a calcular utilizando este triángulo rectángulo que se forma acá, este triángulo grande. Vean que ese triángulo mediría. Aquí hay 4 unidades y aquí hay 6. Entonces mide 10 metros todo este cateto. Y acá, este otro cateto mediría. Aquí habría 3 unidades. Veanlo aquí, de menos 3 a 0. Hay 3. Y luego desde aquí hasta acá habría 5 unidades. 5 y 3 son 8. Entonces, esta hipotenusa de este triángulo rectángulo que se forma acá sería raíz de 10 al cuadrado más 8 al cuadrado. Eso sería raíz de 164. Y eso se eleva al cuadrado y quedan por acá unos metros cuadrados porque eso tendría unidades de metros. Es raíz de 164 tiene unidades de metros. Realizo este cálculo y daría 6.58 por 10 a la menos 4 newton. Esa sería la magnitud de la fuerza electrostática entre la carga 3 y la carga 1. Ahora calculo las componentes de ese vector de fuerza. La fuerza que siente la carga 1 debido a la 3 es esa misma magnitud, 6.58 por 10 a la menos 4 newton por, y nos venimos al dibujo y vamos a utilizar este ángulo de acá. Ese ángulo de acá es igual a este de aquí. Y entonces, si este ángulo y este son iguales, sus funciones trigonométricas son iguales,
para yo calcular la componente x de este vector que se forma acá, yo utilizaría la función coseno, porque la componente x me queda en el lado adyacente al ángulo. Y para encontrar la componente y, la componente vertical, utilizaría la función seno, porque la función seno, o más bien porque la componente y queda en el cateto opuesto a este ángulo que se está formando. Entonces, igual coseno de este ángulo es igual al coseno de este, y el coseno de este ángulo sería este cateto que medía 10 entre la hipotenusa que medía raíz de 164. Entonces vengo y escribo eso acá. Coseno del ángulo sería 10 sobre raíz de 164 más seno de este ángulo, que es igual al seno de este. Seno de este ángulo es el opuesto, 8, entre la hipotenusa del triángulo, que es raíz de 164 también. Y eso lo escribo de nuevo acá. 8 sobre raíz de 164. Esto va en y, en x, y esto va en j. Cierro el paréntesis. Y me fijo cómo irían los signos de este vector. Los signos de este vector tienen que ser positivo en x y positivo en y, porque va hacia la derecha y hacia arriba. Entonces se quedan así como los escribí. Positivo la x y positiva la y. Ahora simplemente multiplico esto por esto y esto por esto para encontrar el vector de fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 3. Y eso me daría 5.14 por 10 a la menos 4 en i, más 4.11 por 10 a la menos 4 en j. Y todo tendría unidades de Newton. Ese sería el vector de fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 3. Vamos al vector de fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 4. De nuevo, trazamos una línea que vaya desde la carga 4 hasta la carga 1. Y la fuerza que siente 1 debido a 4 va a ser una fuerza de atracción, porque la carga 1 y la carga 4 tienen signo contrario. Vean que la carga 1 es negativa y la carga 4 es positiva. Entonces, esa fuerza, al ser de atracción, iría desde la carga 1 hacia la carga 4. Entonces, esta sería la fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 4. Es importante mencionar también que la carga 4 también siente una fuerza exactamente igual a la que siente la carga 1, pero en la dirección contraria. Entonces 4 siente esa fuerza para arriba, buscando hacia la carga 1. Eso es un par de acción-reacción, de acuerdo a la tercera ley de Newton. Pero bueno, el problema me pide la fuerza sobre la carga 1, no la fuerza sobre la carga 4. ¿Okay? Por eso estamos centrados en la carga 1. Bien, esta fuerza entonces sobre la carga 1 debido a 4 se puede calcular con la ley de Coulomb también. Vamos a empezar calculando la magnitud de esa fuerza. Fuerza que siente 1 debido a 4. Sería la constante K por la carga 1 por la carga 4, que son las cargas involucradas,
entre la separación que hay entre la carga 1 y la carga 4 al cuadrado. Eso es igual a 9 por 10 a la 9, que es el valor de K, newton por metro cuadrado por coulomb al cuadrado por la carga 1, que es de menos 2 microcoulomb, o sea, 2 por 10 a la menos 6 coulomb, eso es lo que pongo, por la carga 4, que la carga 4 es de 8 microcoulomb, 8 por 10 a la menos 6 coulomb, entre la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 4 al cuadrado. Esa distancia la vamos a calcular utilizando un triángulo rectángulo también. Entonces voy a cerrar este triángulo acá, proyecto nada más esta línea, proyectarla más. Proyecto esta otra para abajo y aquí tengo un triángulo rectángulo del cual voy a calcular la hipotenusa. Vean que de 2, la carga 4 está en la posición x igual 2 y la carga 1 está en la posición x igual 6. De 2 a 6 hay 4 unidades, entonces este cateto de abajo mide 4 metros. Mientras que este otro cateto sería sumar esta distancia con esta distancia. De aquí a acá hay 5 unidades y de aquí para abajo hay 7 unidades. 7 y 5 sería 12. Entonces todo este triángulo o todo este lado de este triángulo sería 12 unidades y este sería 4. Entonces la hipotenusa sería raíz de 4 al cuadrado más 12 al cuadrado. Eso sería raíz de 160 metros. Y lo elevo al cuadrado y como elevo al cuadrado ahí, me quedan metros cuadrados aquí afuera. Hago este cálculo y obtengo 9 por 10 a la menos 4 newton. Esa sería la magnitud de la fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 4. Ahora procedo igual que en los casos anteriores. Voy a calcular las componentes de este vector. Para calcular las componentes de ese vector puedo utilizar este ángulo que se forma acá. La componente x de este vector estaría dada por la función seno, mientras que la componente y estaría dada por la función coseno, porque vean que la componente y queda en el lado adyacente al ángulo, y si está en el adyacente se sacaría con coseno. La que queda en el opuesto, que sería la componente x, se sacaría con la función seno. De manera que la fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 4 es 9 por 10 a la menos 4 newton por el seno del ángulo, que sería 4 sobre raíz de 160 en i, más el coseno del ángulo en j, que el coseno sería 12 sobre raíz de 160 en j. Y tenemos que mencionar que las componentes de este vector de fuerza serían negativas, porque para ir en esta dirección habría que viajar hacia abajo en y y hacia la izquierda en x. Entonces la componente x es negativa y la componente y también. Agregamos los correspondientes signos negativos y calculo los valores de las componentes de esa fuerza. Esto daría 2.85 por 10 a la menos 4 en i negativo menos
8.54 por 10 a la menos 4 en J. Y todo eso tiene unidades de Newton. Y este sería el vector de fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 4. Para encontrar la respuesta final del problema, sumamos las componentes X de todos los vectores de fuerza encontrados anteriormente. Eso nos dará la componente X de la fuerza neta sobre la carga 1. Y sumando todas las componentes Y de las fuerzas encontradas anteriormente, encontraremos la componente Y de la fuerza neta sobre la carga 1. Eso nos da una fuerza neta de menos 4.8 por 10 a la menos 4 newton en I, menos 5.14 por 10 a la menos 4 newton en J. Y esa sería la respuesta final del problema. Hasta la próxima.